Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a nuestro canal, Nuestro Firme Fundamento. Estamos agradecidos y complacidos con el Padre de la Gloria porque nos ha dado el privilegio de poder estar en estas magna mañanas de alabar y exaltar su santo y noble nombre. Nuestro Firme Fundamento se siente complacido porque podemos tener el gusto de salir del Ecuador para el mundo entero. Bienvenidos y bienvenidas todos a nuestra programación de esta mañana. También le damos un cordial saludo a nuestro canal aliado Sendas Antiguas de la ciudad de Vince. Bienvenidos todos nuestros hermanos, donde hoy es un día tan maravilloso, donde podemos estar con el Padre Yahshua HaMashiach, ¿no? Con nuestro hermano, nuestro hermano Yahshua HaMashiach. Bueno, también estamos pero muy contentos con las provincias que realmente están con nosotros. Solamente mencionaría unas cuantas, que no quiere decir que solamente son ellas, pero quiero decirle en otras palabras, todo el Ecuador estamos agradecidos con todo el Ecuador, con todas las provincias del Ecuador, porque en todas las provincias del Ecuador nos están recibiendo con nuestra sintonía. Pero también le damos la bienvenida a la provincia más grande del Ecuador, que está sintonizando también nuestro canal, la provincia del Guaya. Tenemos más de 1.100 personas siguiendo nuestra audiencia en la provincia del Guaya, y de allí sigue esta provincia, maravillosa provincia de Manabí. Bienvenido Manabí con nuestro firme fundamento, y de allí continuamos también con muchas provincias más, como también no podemos pasar por alto la bella ciudad verde, esta hermosa ciudad de Esmeralda, las cuales también pues están continuando con nosotros. Tenemos en la provincia de Esmeralda más de 800 personas que están siguiendo nuestro canal, Nuestro Firme Fundamento. ¡Qué interesante! También no queremos olvidarnos de Galápagos. En Galápagos también tenemos una cantidad más de 60 personas que están siguiendo el canal Nuestro Firme Fundamento. Como también les decimos que cada uno de ellos vayan compartiendo también, porque es muy importante. Queremos pedirle también a toda la gente de todo el país y de todo el mundo, que también puedan apoyarnos allí con sus estrellitas para poder continuar con la predicación de este santo evangelio. Donarnos estrellitas, que eso para Ecuador es muy importante. Para el canal Nuestro Firme Fundamento, ya las personas que saben lo que es estrellita, pueden donar de 1 estrella hasta las estrellas que ustedes quieran para el apoyo de la predicación de este santo evangelio, ¿no? ¿Por qué decimos de esta manera? Para que nuestros mensajes sean bien predicados o compartidos. Estamos pasando por YouTube, y pues eso es un gasto, pero es un gasto bien hecho, porque estamos predicando el evangelio como manda la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que apelamos al corazón de aquellas personas que saben cómo se envían las estrellas para el canal Nuestro Firme Fundamento. Allí también tenemos un número, cualquier comunicación. Allí en nuestro canal tenemos nuestro teléfono para que puedan comunicarse con el gerente del canal. Gracias a todos por su colaboración, a nuestros hermanos aquí presentes, como también a aquellos que yo sé que lo van a hacer muy pronto, enviando sus estrellas. Esperamos estrellas desde Guayaquil, desde Quito, de Ambato, Riobamba, Manta, toda la provincia de Manabí, Esmeralda. Pues esperamos, gracias por su apoyo con nuestras estrellitas. Muy bien, es un placer poder estar con ustedes durante todas estas mañanas. Estamos teniendo temas muy importantes, temas donde realmente nosotros comenzamos a descubrir cuán grande es aprender a confiar con nuestro Padre Celestial.
estamos realmente agradecidos. También es importante que aquellas personas que necesitan que nosotros oremos por algunos pedidos que ustedes tienen, escríbanos a nuestro canal, escriban la causa por qué debemos orar y estaremos gustosos de estar orando por cada uno de ustedes. Hay muchos milagros que el Padre de la Gloria está haciendo en cada vida, en cada corazón, en cada familia. El único requisito que usted necesita para poder recibir el milagro que viene desde lo alto es solamente creer y confiar en el Padre Celestial. Y vuestras peticiones se harán realidad. ¿No? En esta mañana vamos a orar por el hermano Edgar Ayala, que siempre lo estamos haciendo, por muchos así hermanos es, más. Acuérdese de mí. De Belardo. Sí, la hermana Isabel, su hijito, el papá de Vanessa, por ahí estamos orando, y por Vanessa mismo estamos orando, y por cuántos hermanos más que hay una lista de pedidos, y por esa lista de pedidos tenemos que seguir orando cada día. Pero, si alguno de nuestros oyentes tiene un pedido también muy especial, por favor, háganos llegar su pedido, escríbanos a nuestro canal, por nuestra página, pues ahí tenemos el teléfono, quiere hacer una llamada, por ahí al mediodía usted puede hacerla para así sucesivamente o en la tarde orar por sus pedidos. Gracias, hermanos, por no solamente por creer en nosotros, sino por creer en la palabra de Dios, que es lo más importante. Si creemos y tenemos la seguridad, la confianza, la convicción, cada petición se hará realidad. En esta mañana entonces el estudio de la escuela sabática, su título se llama La roca herida. La roca herida. Y es importante, y yo quiero que antes de que la lección salga para que ustedes escuchen, yo simplemente voy a dar un adelantito nada más. ¿Cómo somos los seres humanos? Por el apuro, por no tener la convicción necesaria, ¿cuántos errores podemos cometer? El desenlace de esta mañana está en una historia real, en este gran patriarca llamado Moisés. Y por lo tanto, les digo algo muy importante. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel venía saliendo de la esclavitud? Y cuando de repente encontraron a un lado una tremenda loma grande que no podía subir nadie, y de repente al otro lado el ejército del faraón que venía a destruirlo, y al frente el mar. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Nos sacaste para morir. Mejor estábamos allá. Allá teníamos carne, teníamos todo. Y cuando ya estaban cerca de llegar a la tierra prometida, el Padre de la Gloria no les dio agua porque estaban a punto de llegar allí para ver cómo estaba la fe de ellos. Pero ellos, ¿qué dijeron? Moisés, ¿te das cuenta? Nos trajiste al desierto a morir. En Egipto teníamos agua, teníamos todo. Nuestros hijos tienen sed. ¿Y qué es lo que dicen las iglesias de hoy en día cuando su pastor, su dirigente se para al frente y dice: hermano, estas cosas están mal? Podemos decir en otras palabras, ¿y el pastor qué se cree? ¿Quién cree que es él para que me venga a hablar de esa manera? Hermanos, no solamente sucede en las iglesias de hoy. A Moisés lo acusaron y le dijeron: nos trajiste al desierto a morir. Allá con ese rey malvado, aunque fuera malvado, teníamos carne, teníamos agua, teníamos de todo. Pero tú, por tu capricho, nos trajiste a morir al desierto. ¿Cuánto muchas veces, cuando el mensaje se advierte a cada hermano,
a cada persona, que tomemos decisiones, que cambiemos nuestras vidas, que no miremos a los hombres, que miremos a Yahoshua o a Yahshua HaMashiach. A veces decimos, el pastor es drástico, el pastor es duro con nosotros. El objetivo de Moisés era salvar al pueblo de la esclavitud. Pero ellos no estaban preparados para recibir aquello. ¿Saben por qué le siguió dando el maná y el maná y el maná y el maná? Y el momento que ya les paró, que no les dio el maná, era porque ya estaban para llegar. El Padre de la Gloria quería probar cómo estaba la fe del pueblo. Quería ver cómo estaban ellos. Pero ¿saben lo que hicieron ellos? Lo mismo que hacemos nosotros ahora. A renegar. ¿Por qué venimos al desierto a morir? ¿Qué comen nuestros hijos? Hermanos, vamos a ver el desenlace del estudio de esta mañana, ¿cierto? El estudio de esta mañana. Y antes de ver este hermoso desenlace, les vamos a invitar a cantar con la mayor reverencia, a cantar un hermoso cántico. Y su número es 242. Eterna roca es mi Yahshua. 242. Eterna roca es mi Yahshua, refugio en la tempestad. Bienvenidos todos a la escuela sabática. Y con la mayor reverencia nos colocamos de pie para adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenida, mis queridas hermanitas aquí presentes, las que terminamos de llegar y las que nos damos la bienvenida a todos. Bienvenida a Yahshua también. Muy bien, vamos. Eterna roca es mi Yahshua, refugio en la tempestad. Todos iguales. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Pues sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Adón, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna en mi Yahshua, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Amén. Con la mayor reverencia nos ponemos de rodilla para orar. Padre de la gloria, te damos gracias porque en esta mañana podemos alabar y exaltar tu santo nombre. Perdona cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos a hacer tu voluntad.
Que mis palabras no sean tus palabras. Padre, que cada palabra de cada persona que pasa aquí al frente sea tu palabra reflejada en su mente y en su corazón. Porque Padre, aquí no adoramos a hombre, no adoramos a cosa alguna, sino que al mismo dueño y creador de todo el universo. Gracias te damos, Padre de la gloria, porque en esta mañana tu pueblo es bendecido y tu nombre es exaltado por este pueblo que te ama y guarda tus santos y nobles mandamientos. Manténnos en tu palabra, en tu verdad que es tan solo tu verdad. Y gracias, Padre, y que al leer tu palabra, todos los consejos que salgan de la Biblia, que es tu palabra, sea instrucción para nuestras vidas, no solamente en este día, sino que por esta vida y la eternidad. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Amén. Muy bien, entonces pues vamos a pedir a nuestra hermana Juanita y a Josué, los cuales están encargados de la escuela sabática, pues que pasen al frente, ¿no? Shabbat Shalom, mis hermanos, para cada uno de ustedes. Que el Padre Eterno nos bendiga a cada uno de ustedes, ¿no? Este sábado seguimos con el tema del libro Patriarcas y Profetas. Como todos sabemos, es el libro que tenemos de estudio para la escuela sabática, que hoy corresponde el capítulo 36, perdón, 37. El 37, que es la roca herida, ¿no? La roca herida, ¿no? Vamos a seguir con la historia del pueblo de Israel en el transcurso que tuvo al pasar por el desierto, ¿no? Vamos, Josué, ¿qué nos dice la primera parte de esta historia de este sábado? De la roca que Moisés hirió brotó primeramente el arroyo de agua viva que refrescó a Israel en el desierto. Durante todas sus peregrinaciones, doquiera fuese necesario, un milagro de la misericordia de Dios les proporcionó agua. Pero las aguas no siguieron fluyendo en Horeb. Donde quiera que les hacía falta agua en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado de su campamento. Vemos aquí que durante su estadía en el desierto, el pueblo de Israel fue sustentado. Con el maná y también con el agua tampoco les faltó. Vemos que en cada lugar, cuando ellos les hacía falta, Dios les suministraba agua por cualquier forma. Ellos nunca les faltaba el agua, pero sucede que cuando llegaron a Horeb, ahí el agua dejó de fluir. Pero ¿cuál era el motivo? El motivo era porque ya como se acercaban a la tierra prometida y ya era una tierra fértil, o sea, ya no era necesario que Dios les suministrara agua porque ya en la tierra donde iban a llegar ya había agua suficiente. O sea, ya no era necesario. Y ellos se habían acostumbrado a tener siempre la fuente de agua ahí a su disposición, ahí al lado del campamento. Y vemos también que de la forma en que Dios les suministraba agua, la manera en que Yahshua les suministraba agua, la roca herida era un símbolo de Yahshua. Vemos que Yahshua también fue herido por nosotros y gracias a ese sacrificio tenemos esa agua de vida. O sea, la salvación que Él nos ofrece, la redención. O sea, eso también les estaba enseñando a ellos, al pueblo de Israel en aquel momento. Pero como sabemos, el pueblo de Israel no llegó a comprender al 100% el mensaje que Dios les quería dar. Y para confirmar, hermano, todo esto, lo que nos está hablando José, busquemos en nuestra Biblia, en 1 Corintios capítulo 10, verso 4. 1 Corintios capítulo 10, verso 4, quien lo tenga, nos ayuda por favor con la lectura.
10:4 de Primera de Corintios dice así: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach, Amén. Cristo. Amén. Vemos cómo la roca no era simplemente algo físico, ¿no? Dice que tenía su significado, porque aquí muy claro nos dice que la roca, ¿quién era? Yeshua, ¿verdad? Él mismo representaba, la roca representaba a Yeshua, ¿no? Que fue, que más adelante iba a ser herido, ¿no? Vamos a buscar también en el libro de Isaías, capítulo 53, versos 4 y 5. Isaías 53, versos 4 y 5. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. 53, 4 y 5. No. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra shalom, nuestra paz, lo cargó Él, y por su llaga fuimos sanados. Entonces aquí nos hace ver acerca de la roca, ¿no? La roca herida. Aquí también tiene que ver mucho cuando Yeshua murió en el madero, ¿no? Y fue herido, ¿no? Por nuestros pecados. El Salvador utilizó este servicio simbólico para dirigir la atención del pueblo a las bendiciones que Él había venido a traer. En el postrer día grande de la fiesta se oyó su voz en tono que resonó por todos los ámbitos del templo diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dice Juan, dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esto lo encontramos en Juan capítulo 7, versos del 37 al 39. Vemos aquí que es maravilloso. O sea, el pueblo de Israel anteriormente también, cuando ellos celebraban, también tenían una festividad en la que celebraban cuando Dios les suministró el agua en el desierto, que era la fiesta de las cabañas. Y dice que el sacerdote se acercaba en un recipiente de oro, sacaban agua, y la multitud trataba, o sea, los que podían tomaban el agua que se sacaba en ese recipiente, porque ese era el símbolo del agua viva que Yahshua nos provee. Y nuevamente Yahshua, cuando vino a la tierra, lo volvió a confirmar lo que él ya había dado, ese mismo mensaje. Porque él dijo: yo soy la fuente de agua viva, o sea, el que cree en mí, fuentes de agua viva surgirán de su vientre. Vemos aquí, o sea, Yahshua utilizó toda este servicio simbólico fue para ilustrarnos y que meditáramos también en las bendiciones que Él nos ha dado. Y por ese motivo también nos dejó escrito lo que vivió el antiguo Israel, para que no nos pase como sucedió con muchos de ellos, que no supieron aprovechar las bendiciones que Dios les otorgó en su momento. Voy a leer, hermano, aquí un párrafo que me parece muy, muy interesante que meditemos. Dice aquí: el agua refrescante que brota en tierra seca y estéril hace florecer el desierto y fluye para dar vida a los que perecen. Es un emblema de la gracia divina que solo Yeshua puede conceder, y que como agua viva purifica y refrigera y vigoriza el alma. No sé si ustedes han pasado, mis hermanos, cuando tienen harta sed, bastante sed, le brindan un vaso de agua. ¿Ustedes cómo se sienten, mis hermanos? Satisfechos. ¿Qué más? Renovados. Exactamente, mi hermana. Renovados. Sentimos como algo refrescante que va rodando hacia nosotros, ¿no? Hacia nuestro cuerpo, ¿no? Revivimos, sí. Eso. Revivimos, te sentimos animados, ¿no? Una larga caminata. Solo caminar cuando íbamos al kilómetro 18, mi hermana, ¿se recuerda? Cuando tocaba caminar todo ese trayecto, no es muy lejos, ¿no? En comparación con otras partes que toca ir al campo, pero uno llegaba allá y que tenía sed, y un vaso de agua, qué lindo que caía un vaso de agua, ¿no?
Entonces esa es la comparación que el Padre Celestial hace aquí para nosotros, mis hermanos, ¿no? Que Yahshua, ¿qué es para nosotros? El agua viva, ¿no? Dice, aquel en quien mora Yahshua tiene dentro de sí una fuente eterna de gracia y fortaleza. Yahshua alegra la vida y alumbra el sendero de todos los que le buscan de veras. Su amor recibido en el corazón brotará en buenas obras para vida eterna. Y no solo bendice al alma de la cual brota, sino que corriente viva fluirá en palabras y acciones justas para refrescar a los sedientos que la rodean, ¿no? Entonces vemos, si nosotros buscamos esa fuente de agua viva que es Yahshua, ¿qué sucederá en nosotros? No solamente nos beneficiamos nosotros, sino, ¿quién dice? A todos los que nos rodean, ¿no? Por nuestras acciones, como dice el apóstol Pablo, somos carta leída, ¿no? Donde sea que vayamos, a través de nuestro diario vivir, somos ejemplos para quienes, para nuestros vecinos, para nuestra familia, ¿no? Pero depende del testimonio que nosotros demos, ¿cierto, Josué? Sí. Y ahora voy a dar lectura en la página 380, el último párrafo. Para los que tienen en otra versión sería en la página 439, y dice así: precisamente antes de que la hueste hebrea llegara a Cades, dejó de fluir el arroyo de agua viva que por tantos años había brotado y corrido a un lado del campamento. El Adón quería probar de nuevo a su pueblo, quería ver si habría de confiar en su providencia o imitaría la incredulidad de sus padres. Tenían ahora a la vista las colinas de Canaán. Unos pocos días de camino los llevarían a las fronteras de la tierra prometida. Se hallaban a poca distancia de Edom, la tierra que pertenecía a los descendientes de Saúl, a través de la cual pasaba la ruta hacia Canaán. A Moisés se le había dado la orden: volveos al Aquilón y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el término de vuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. Compraréis de ellos por dinero las viandas y comeréis, y también compraréis de ellos agua y beberéis. Vemos aquí qué pasó, que justamente cuando llegaron a Cades, el agua dejó de fluir, o sea, ya no había agua. ¿Pero por qué? Porque ya tenían a la vista las colinas de Canaán. O sea, ya en unos días de viaje iban a llegar a la tierra donde vivían los descendientes de Saúl. Y como sabemos por todo lo que había acontecido en Egipto, por todos los milagros, eso se extendió. Y no lo habían escuchado nada más los egipcios, sino que todas las naciones circundantes, por donde iba pasando el pueblo de Israel, le temían temían hacerles algún daño, porque sabían que Dios estaba del lado de ese pueblo. O sea, y ellos siempre tenían ese temor. Por eso es que vemos que a lo largo de ese camino ninguna nación circundante se atrevió a hacerles algo, por los relatos que habían escuchado, lo que pasó en Egipto, el cruce del Mar Rojo y todas esas cosas. O sea, por eso todas las naciones circundantes les temían. Y a Moisés se le había dado la orden de que tendrían que ir allá a las fronteras de la tierra prometida, y allí tendrían lo suficiente para comprar tanto el alimento y el agua que necesitarían hasta llegar a la tierra prometida. Muchos de nosotros pensamos que ya con esta explicación, o sea, para el pueblo hubiera sido suficiente. O sea, cualquiera pensaría que el pueblo entendió, o sea, que no debían preocuparse, que simplemente tenían que llegar a ese lugar y ya iban a tener agua y alimentos suficientes. O sea, no iba a haber una falta de estos elementos. Pero vemos más adelante que lamentablemente no fue así. El pueblo no entendió, o sea, o no quiso entender, mejor dicho. O sea, Dios hizo esto ¿para qué? Para probar al pueblo. O sea, ya prácticamente estaban a las puertas de la tierra prometida. Y, o sea, era para probarlos con la necesidad, para ver si es que en realidad ellos confiaban en su providencia. Porque hasta ahora les había proveído de todo y nada más era una prueba. Porque ya estaban prácticamente a las puertas, o sea, nada más tenían que esperar un poco. Miren, mencionando lo que lo dice más adelante, ¿no? Para confirmar lo que José está diciendo. Dice,
Antes que Dios le permitiese entrar en la tierra de Canaán, los israelitas debían demostrar que creían en su promesa. El agua dejó de fluir antes que llegaran a Edom. Tuvieron pues por lo menos durante un corto tiempo oportunidad de andar por la fe en vez de por vista. O sea, este trayecto o este periodo de los que pasaran los israelitas, dice que tenían era la oportunidad de ellos andar por fe, más no por vista, ¿no? Y aquí cumplir lo que es el significado de la fe. ¿Qué es la fe, mis hermanos? A ver, ¿quién me recuerda? La convicción de lo que se espera. La convicción de los que se esperan, ¿no? Y ellos tenían que andar por fe, más no por vista, como nos dice aquí. Pero la primera prueba despertó el mismo espíritu turbulento y desagradecido que había manifestado su padre. En cuanto se oyó clamar por agua en el campamento, se olvidaron de la mano que durante tantos años había suplido sus necesidades. Y en lugar de pedir ayuda a Elohim, murmuraron contra él, exclamando en su desesperación. Lo que dice en Números 23 nos dice: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. Es decir, que desearon haberse contado entre los que fueron destruidos en la rebelión de Coré. ¿Quién recuerda cuántas personas padecieron en la rebelión de Coré? O sea, ¿cómo murieron? O sea, ¿cómo murieron? A ver, ¿quién recuerda? Ya es una historia ya pasada, ¿no? A ver, ¿quién recuerda? Sí, hermano. Sí, la escuela sabática anterior habíamos leído que fueron como 15.000 personas total. Imagínense, ¿no? Imagínense, o sea, ellos en lugar de acordarse de todas las bendiciones que habían recibido y estar agradecidos al Padre Celestial, ¿qué desearon en su corazón? Haber muerto ahí con ellos. Sí, hermano. Hermana, eso pasa actualmente con las familias, Sí. que cuando queremos todo solo bien, y cuando hay alguna cosita mal enseguida nos quejamos, enseguida nos desinflamos. Entonces, no, esta sesión está dándonos por pedagogos una así, más paciencia, ¿no? Y más confianza. Sí, así tiene razón mi hermana, ¿no? O sea, siempre como siempre digo acá adelante, cada lección o cada experiencia que el pueblo de Israel pasó no está escrita en vano, mis hermanos. Es para darnos una lección a cada uno de nosotros, ¿no? De ver en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, mis hermanos. O sea, en otras palabras, es un espejo que tenemos aquí de la vida en nosotros. Nosotros somos así, mis hermanos, como el pueblo de Israel. Cualquier prueba, ¿qué pasa? Comenzamos a murmurar, a renegar, a decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Así somos, mis hermanos. Sus clamores se dirigían contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Yahweh a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera de higueras, de viñas, ni granadas, ni aún de agua para beber. Los jefes fueron a la puerta del tabernáculo y se postraron nuevamente. La gloria de Yahweh apareció sobre ellos, y Moisés recibió la orden: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña. Vemos aquí, o sea, ya Dios les dio esa orden a Moisés, pero ya, o sea, ya porque el pueblo estaba murmurando ya demasiado, ya porque pedían tanto. O sea, si ellos hubieran tenido la fe y hubieran pedido ayuda a Dios, se hubieran encomendado, no hubiera tenido que suceder lo que va a pasar más adelante. O sea, no hubiera tenido Dios que lamentablemente hacer eso. Dios les hubiera proveído agua de todas maneras, pero era una forma para probar su fe. Y lamentablemente ellos no pasaron esa prueba, sino que lo que hicieron fue murmurar. Y vemos aquí, o sea, debemos poner atención en la orden que se le dio a Moisés, porque aquí va a pasar algo muy importante. Se le dijo claramente que le hablara a la roca y de la roca brotaría agua. Pero vamos a ver lo que pasa más adelante.
Los dos hermanos se presentaron ante el pueblo, llevando Moisés la vara de Dios en la mano. Ambos eran ya hombres muy ancianos, habían sobrellevado mucho tiempo la rebelión y la testarudez de Israel. Pero ahora, por último, aún la paciencia de Moisés se agotó. «Oíd rebeldes ahora», exclamó, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y en vez de hablar a la roca como Dios le había ordenado, la hirió 2 veces con la vara. El agua brotó en abundancia para satisfacer a la hueste, pero se había cometido un gran agravio. Moisés había hablado movido por su irritación. Sus palabras expresaban la pasión humana más bien que su santa indignación, porque Dios había sido deshonrado. «Oíd ahora, rebeldes», había dicho. La acusación era veraz, pero ni aún la verdad debe decirse apasionada o impacientemente. Cuando Dios le había mandado a Moisés que acusara a los israelitas de rebelión, las palabras habían sido dolorosas para él y difíciles de soportar para ellos. Sin embargo, Dios les había sostenido a él para dar el mensaje. Pero cuando se arrogó la responsabilidad de acusarlos, contristó el Espíritu de Dios y solo le hizo daño al pueblo. Evidenció su falta de paciencia y de dominio propio. Así dio al pueblo oportunidad de dudar de que sus procedimientos anteriores hubieran sido dirigidos por Dios y de excusar sus propios pecados. Tanto Moisés como los hijos de Israel habían ofendido a Dios. Su conducta, dijeron ellos, había merecido desde un principio crítica y censura. Ahora habían encontrado el pretexto que deseaban para rechazar todas las reprensiones que Dios les había mandado por medio de su siervo. Vemos aquí el error fatal que se cometió en esta ocasión por parte de Moisés. O sea, ya Moisés y Aarón, ya con el pasar de los años, ya estaban ancianos. O sea, y habían lidiado tantos años con la rebeldía del pueblo de Israel. Y dice que ya en este punto, ya no soportaron más y su paciencia se agotó. Y fue que le reclamaron al pueblo y los llamaron rebeldes. Y en vez de hacer lo que Dios les había ordenado, o sea, habló de una forma en la que tú como que si dudaba de lo que Dios podía hacer, si se puede llamar de esa manera. O sea, él dijo, os haremos salir agua de esta roca, o sea, dudando. O sea, en ese momento de ira y de cólera, o sea, él no tuvo la confianza al 100%. Y lo que hizo fue golpear la roca 2 veces, cuando Dios no le ordenó que golpeara la roca. Vemos que de todas formas el agua salió. Aparentemente para el pueblo estuvo bien, porque obviamente tuvieron el agua, su necesidad fue satisfecha. Pero vemos que el pueblo se cogió de esto para comenzar a dudar de cómo habían ido llevando el camino. O sea, empezaron a dudar de que si Dios había sido el que los había guiado todo ese tiempo. O sea, cogieron eso como una excusa, porque tampoco no era para tomarlo de esa forma. Ellos tomaron como excusa para justificarse a sí mismos. O sea, y ahí comenzaron a decir que miren cómo Moisés actuó de esta forma en esta situación. ¿Será posible entonces que durante todo el camino era Dios el que nos guiaba o era Moisés? O sea, tomaron eso como una excusa. Y a la larga, o sea, esto trajo consecuencias no solo para Moisés, sino para todo el pueblo. Porque ahora encontraron la excusa perfecta, la excusa que ellos tanto esperaban para cubrir sus pecados. O sea, según ellos, para librarse de la culpa de su rebelión. Aquí, viendo a mis hermanos, analizando, vemos que Moisés, ¿qué le faltó ahí, mis hermanos? Paciencia y confianza. ¿Qué más? Lo que nos falta a todos, dominio propio. Porque nosotros somos así, mis hermanos. Por cualquier cosita que hacemos, estallamos. ¿No? Nos dejamos llevar por la pasión humana, ¿no? Como dicen. Lamentablemente es así, mis hermanos. No tenemos, o sea, nos falta mucho. Y tenemos que ver cuáles fueron los resultados, ¿no? Por no tener paciencia y dominio propio, Moisés, ¿no? Y así nos pasa a nosotros. Dice así en la página 383.
Cansados y desalentados, Moisés y Aarón no habían hecho esfuerzo alguno para detener la corriente del sentimiento popular. Si ellos mismos hubiesen manifestado una fe firme en Dios, habrían podido presentar el asunto al pueblo en forma tal que lo hubiera capacitado para soportar esta prueba. Por el ejercicio rápido y decisivo de la autoridad que se les había otorgado como magistrados, habrían sofocado la murmuración. Era su deber hacer todo lo que estuviese a su alcance para crear un estado mejor de cosas entre el pueblo antes de pedir a Dios que hiciera la obra por ellos. Si en Cádiz se hubiese evitado a tiempo la murmuración, ¿cuántos males subsiguientes se habrían evitado? Vemos aquí que Moisés y Aarón en este último momento se podría decir que flaquearon como líderes, porque dice que la misión de ellos, al Dios haberlos puesto al frente del pueblo, o sea, la misión de ellos era contrarrestar las murmuraciones, o sea, dar el mensaje que Dios presentaba, tal y cual como se los decía. Dice aquí que si ellos hubieran presentado el mensaje que Dios daba como Él les había ordenado, o sea, si hubieran hecho lo que Dios les ordenó, la murmuración hubiera sido sofocada y ahí hubiera sido una gran lección para el pueblo. Pero vemos que como se dejaron llevar por el impulso del momento, esto llevó a consecuencias graves. O sea, si Moisés y Aarón no hubieran actuado de esa manera en ese último momento, dice que se hubieran evitado muchos males para el futuro, porque el pueblo tomó eso como excusa para seguir obviamente en su rebelión y en su pecado. Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Yahshua, había sido herida una vez, como Yahshua había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Yahshua. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Vemos aquí que la lección también que se quería dar no era solo para el pueblo de Israel, sino para nosotros, ahora. O sea, en ese entonces para el futuro, y ahora esta lección es para nosotros. Vemos aquí que a lo que Moisés golpeó 2 veces la roca, o sea, destruyó el símbolo que Dios pretendía mostrar. ¿Por qué? Porque la roca debía ser herida una sola vez. Y ya de ahí debía hablarle a la roca y de ahí saldría el agua. Pero como no se hizo esto, o sea, el símbolo, o sea, la lección que Dios quería dar, quedó completamente, o sea, destruida. Ya no se pudo dar el mensaje que Dios quería dar en ese momento. Mas aún Moisés y Aarón se habían arrogado un poder que solo pertenece a Dios, a Elohim. La necesidad de que Elohim interviniera daba gran solemnidad a la ocasión y a los jefes de Israel. Debieran haberse valido de ella para inculcar en la gente reverencia hacia Elohim y fortalecer su fe en el poder y la bondad de Elohim. Cuando exclamaron áridamente, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Se pusieron en lugar de Dios, como si se dispusieran de poder de ellos mismos, hombres sujetos a las debilidades y pasiones humanas. Abrumado por la continua murmuración y rebelión del pueblo, Moisés perdió de vista a su ayudador omnipotente y sin la fuerza divina se lo dejó marchar su foja de servicios con una manifestación de debilidad humana. El hombre que hubiera podido conservarse puro, firme y desinteresado hasta el final de su obra, fue vencido al fin. Dios quedó deshonrado ante la congregación de Israel, cuando debió haber sido engrandecido y exalzado. Miren, mis hermanos, lo que pasó con Moisés. A él golpear la roca con ira, o golpearla 2 veces, dice que perdió de vista a nuestro Padre omnipotente. ¿A qué más? Al ayudador, al que le daba la fuerza, ¿no?, para seguir. Al momento de airarse, de dejarse llevar, dice, por la debilidad humana.
vemos cuánto, o sea, cuánto ¿cómo les puedo decir? Los líderes en estos momentos era una ocasión que ellos, o sea, habían soportado durante tantos años. Como dicen por ahí un dicho, en la puerta del horno se quema el pan. Esto le pasó a Moisés, ¿verdad? Porque ya faltaba poco, ya faltaba muy poco, ¿verdad? Ya estaban a las puertas. A las puertas. Pero este acto de airarse, dejarse llevar por la pasión humana, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se les prohibió entrar a la tierra prometida. Vemos aquí lo que nos dice. Amargo y profundamente humillante fue el juicio que se pronunció enseguida. Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Juntamente con el rebelde Israel habrían de morir antes de que se cruzara el Jordán. Si Moisés y Aarón se hubieran tenido en alta estima, o si hubieran dado rienda suelta a un espíritu apasionado frente a la amonestación y represión divinas, su culpa habría sido mucho mayor. Pero no se los podía acusar de haber pecado intencionada y deliberadamente. Habían sido vencidos por la tentación repentina y su contrición fue inmediata y de todo corazón. El Adón aceptó su arrepentimiento, aunque a causa del daño que su pecado pudiera ocasionar entre el pueblo, no podía remitir el castigo. Entonces Moisés se arrepintió, pero las consecuencias, todo pecado trae su consecuencia, ¿no? Escrito está, ¿verdad? Moisés no ocultó su sentencia, sino que le dijo al pueblo que por no haber atribuido la gloria a Dios, no lo podría introducir en la tierra prometida. Lo invitó a que notara cuán severo era el castigo que se le infligía, y luego considerara cómo debía juzgar Dios sus murmuraciones, y su modo de atribuir a un simple hombre los juicios que habían merecido todos por sus pecados. Les explicó cómo había suplicado a Dios que le remitiera la sentencia, y ello le había sido negado. Mas Yahweh se había enojado contra mí por causa de vosotros, dijo, por lo cual no me oyó. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 3, verso 26. Vemos aquí que Moisés no ocultó la sentencia que se le dio, sino que él la comunicó al pueblo para que el pueblo se pudiera ver y se diera cuenta cuáles eran las consecuencias de la rebelión y aún de actuar por un impulso del momento. O sea, aparentemente podemos decir, justificar eso porque, digamos, Moisés estaba ya cansado del pueblo rebelde. Aparentemente, ante nuestros ojos puede que tenga una justificación. Humanamente. Pero vemos que ante Dios este pecado no tuvo justificación alguna. Porque dice que en su momento de ira se atribuyeron a ellos mismos el lugar que Dios tenía. Se atribuyeron ese poder a ellos mismos. O sea, y por ende Dios quedó deshonrado, en vez de quedar honrado y dar la lección que quería dar, sino que fue todo lo contrario a lo que Dios quería. Por ese motivo se le dio a Moisés ese castigo. Y lamentablemente, iba a perecer como toda la generación rebelde que salió de Egipto. Ninguno de los que salieron de Egipto muchos años atrás no pudieron llegar a la tierra prometida. ¿Por qué motivo? Vemos que fue por la rebeldía y dureza de corazón. Por eso fue que estuvieron condenados a dar vueltas en el desierto durante 40 años. ¿Y esto por qué se hizo? Hasta que toda aquella generación rebelde pereciera y no pudiera entrar a la tierra prometida. Y vemos que lamentablemente Moisés y Aarón en el último momento iban por su descuido, o sea, por ceder en ese último momento a la tensión, lamentablemente perdieron el privilegio de entrar a la tierra prometida y perecerían en el desierto, al igual que toda esa generación rebelde. La historia de Israel debía escribirse para la instrucción y advertencia de las generaciones venideras. Los hombres de todos los tiempos habrían de ver en el Dios del cielo un soberano imparcial, que en ningún caso justifica el pecado, pero todos se dan cuenta de que
de la excesiva gravedad del pecado. Los hombres se lisonjean de que Dios es demasiado bueno para castigar al transgresor. Sin embargo, a la luz de la historia bíblica es evidente que la bondad de Dios y su amor le compelen a tratar el pecado como un mal fatal para la paz y la felicidad del universo. Ni siquiera la integridad y la fidelidad de Moisés pudieron evitarle la retribución que merecía su culpa. Dios había perdonado al pueblo transgresiones mayores, pero no podía tratar el pecado de los caudillos como el de los acaudillados. Había honrado a Moisés por sobre todos los hombres de la tierra. Le había revelado su gloria y por su intermedio había comunicado sus estatutos a Israel. El hecho de que Moisés había gozado de grandes luces y conocimientos agravaba tanto más su pecado. Aquí como decimos también aquí siempre, ¿no? El hecho de que Moisés fue el encargado de recibir la ley, los estatutos que el Padre Celestial dejó a su pueblo, esto no le hacía, merecedor del castigo que debía recibir, ¿no? Porque esto que cometió Moisés fue algo muy grave, ¿no? Mientras más conocimiento, más responsabilidad. Mientras más conocimiento tenemos de su palabra y nosotros hacemos lo contrario a los estatutos del Padre Celestial, más culpables nos hacemos. O sea, si tenemos esa luz y esa luz no la aceptamos o no la queremos obedecer, somos responsables nosotros, no podemos echar la culpa al Padre Celestial. Sí, hermano, diga. Aquí se puede ver que Elohim no tiene favoritos. Cualquier persona que transgreda su orden, su instrucción, merece ser reprendida, castigada. Puede ser israelita o no. O sea, ahí vemos la imparcialidad de Elohim para con todo ser creado. Es un Padre Celestial justo, ¿no? Él no está viendo, no es que, tú sabes, pues yo he dirigido el pueblo tantos años y no me vas a perdonar este pecado, no. Tenía que recibir el castigo, como decimos antes, ¿no? Todo pecado trae su consecuencia. Esa fue la consecuencia que tuvo que pasar Moisés, ¿no? Si los hijos de Dios, especialmente los que ocupan puestos de responsabilidad, se dejan inducir a atribuirse la gloria que a solo Dios se debe, Satanás se regocija. Ha ganado una victoria. Así fue como él cayó y así es como tiene el mayor éxito en sus tentaciones para arruinar a otros. Para ponernos precisamente en guardia contra sus artimañas, Dios nos ha dado en su palabra muchas lecciones que recalcan el peligro del ensalzamiento propio. No hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. Miren, imagínense, mis hermanos, este párrafo, lo vuelvo a repetir, ¿no? Que se nos quede grabado a cada uno de nosotros. Dice así: no hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o inclinación del corazón que no necesite estar en todo momento bajo ¿qué? Bajo el dominio del Espíritu de Dios, o el Espíritu de Elohim. Entonces, esto nos lleva, mis hermanos, o sea, me viene a meditar, mis hermanos, que podemos decir, por ejemplo, en mi caso, soy adventista de años y por eso merezco ser salvada, ¿no, mis hermanos? Eso no me garantiza la salvación. ¿Sabe qué me garantiza la salvación? Día a día. La preparación día a día, ¿no? Ir ante el Padre Celestial. Que podemos pecar con el pensamiento, ¿no? Podemos pecar también con la mirada. Miramos a una persona, no, me cae mal. Podemos mirar, ¿no? Y, o sea, no me garantiza eso. Entonces, aquí está el ejemplo de Moisés. El hecho de que vengamos a la iglesia todos los sábados, con nuestra Biblia en la mano, digamos, somos de la verdad presente, conocemos el verdadero nombre, no creemos en la Trinidad, eso no me garantiza. Lo que me garantiza es la obediencia. ¿Cómo? ¿Será solamente un mes? No. Todos los días, cada instante de nuestra vida, mis hermanos, ¿no?
Gracias mis hermanos por su atención. Espero que esta lección nos ayude a cada uno de nosotros a reflexionar en qué estamos fallando ante nuestro Padre Celestial, ¿no? Amén. Eso mis hermanos. Gracias por su atención y le esperamos para el próximo sábado seguir con otra historia maravillosa que del capítulo 38 al libro Patriarcas y Profetas, que dice el viaje alrededor de Edom. Gracias mis hermanos. Mis queridos y distinguidos y apreciados hermanos, esta es una lección muy importante que a nosotros escucharla nos damos cuenta que muchas de las veces cuán errado estamos, ¿cierto? Muchas de las veces nos creemos que somos lo máximo, que somos los mejores, que somos los intocables, pero eso es falso. Para el Padre de la Gloria, todos somos iguales, valemos lo mismo, nadie mejor que nadie. Y miren qué importante es eso. Y para el Padre, pues, tú te equivocaste, pues tú tienes que pagar por lo que hiciste. Porque hasta por mantenernos disciplinados. Y muchas de las veces sabe que nosotros con orgullo decimos así, es que yo soy adventista de la verdad presente. Hermano, ¿de qué nos sirve ser adventista de la verdad presente cuando hay ego dentro de mi corazón? Cuando hay ego dentro de su corazón. Y muchas de las veces somos peor que los mundanos de afuera. ¿Saben por qué? Porque somos igual que cuando destapamos una cerveza. ¡Plum! ¿No es cierto? ¿De qué nos sirve conocer la verdad presente? ¿De qué nos sirve guardar el sábado? ¿De qué nos sirve que testifiquemos estas verdades que son tan profundas cuando nuestras actuaciones nos dicen otra cosa? Miremos nomás entonces el carácter de Moisés, que iba siguiendo al pie de la letra y en una cosita así muy pequeña, miren, ¿no? Cómo falló. Miren ese pueblo de Israel estando, digamos, a kilómetros de llegar a la tierra prometida. Y saben, por el apuro, por el mal carácter, les tocó estar cuánto tiempo. ¿No les parece que a veces actuamos de esa manera? Nos llamamos el pueblo elegido. Y a veces somos fijones en cualquier cosa pequeña. El remanente. Nos llamamos el remanente, real sacerdocio, nación santa escogido, pueblo adquirida por Dios. Y somos más resentidos que un bebé recién nacido. ¿Dónde está el amor de Yahoshua que hay en nuestras vidas? Pero el resultado de cada error trae su consecuencia. Por eso es que yo aprendo no solamente una lección en esta lección de esta mañana. Moisés por un ratito de coraje, miren lo que sucedió. El pueblo por apurado, somos como igualitas los adventistas que somos. Oigan, los adventistas sabemos, conocemos todo, pero somos intocables. Nadie nos puede tocar porque somos los máximos. Somos los que sabemos todo, conocemos todo, pero la Biblia dice, ¿no te has dado cuenta que eres un pobre, ciego, miserable? Y ese mensaje no es para un evangélico, ese mensaje es para el pueblo de Elohim, para este pueblo que está escuchando esta mañana este mensaje. Hay que cambiar una mentalidad. O sea, hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar el corazón.
Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, grabes en eso. O sea, grabémonos eso. La Biblia, que es la palabra de Elohim, dice de esta manera: no todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino de los Shamaín, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí se dan cuenta? Todos los que estamos aquí, tenemos que aprender a convivir con nosotros. Y cuando aprendamos a convivir con nosotros, recién vamos a poder convivir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Caso contrario, estaremos perdiendo el tiempo. El sábado antepasado hubo enojo pero no de ustedes, de una visita. Cuando yo les dije que yo cuando venía aquí a la iglesia, al culto, yo venía no solamente por encontrarme con los hermanos. Mi mayor anhelo, mi mayor gratitud era venir a encontrarme con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hubo un malentendido, pero no me interesa lo que la gente malinterprete. A mí lo que me interesa es que el pueblo, la iglesia el pueblo de Yahweh, entiendan y entendamos cómo debe ser la vida de un cristiano. Y hay muchas cosas que tengo que decir a la iglesia. El verdadero cristiano no se fija en cosas pequeñas. El verdadero cristiano no se fija en los errores que cometen los demás cuando yo estoy haciendo peores errores que los demás. ¿Me entendieron? ¿Entendimos, iglesia? Los hermanos, no nos fijamos en las cosas que los demás cometen o los errores que cometen. La iglesia lo que tiene que es preocuparse en tratar que los que un día se equivocaron enmendemos, pero no para estarlo así con el dedo acusador, porque para eso somos buenos pastores y miembros de iglesia. Si pudiéramos hacer con las manos así, apuntar con todo, lo haríamos, pero no venimos para eso. Venimos para reconciliarnos con el Padre de la Gloria. Y eso le faltaba al pueblo de Israel. Eso le faltaba y le falta al pueblo adventista del séptimo día. Que lo somos los que estamos aquí y los que están mirándonos algunos por la televisión, las redes sociales. Eso nos gusta, eso nos hace falta. Y tenemos que reconocer. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta y los confiesa alcanza misericordia. Eso dice la Biblia. Y cuando usted reconoce sus debilidades, mis debilidades, entonces me estoy preparando para el pueblo de Elohim, para darle gloria al Padre. Qué interesante, ¿verdad? Muchas de las veces no nos gustan que nos hablen, pero hay que hacerlo, ¿eh? Entonces, hermanos, qué hermosa fue la lección de esta mañana. Qué hermosa la lección de esta mañana que nos ayuda a meditar. Para culminar, quiero decirle a todos mis hermanos aquí presentes y a aquellos que nos están viendo por las redes sociales: no hay que ser apurado. Hay que tomar las cosas con paciencia. Reflejar el carácter del maestro. El apuro, decía mi abuela, trae cansancio. Si usted y yo reflejamos el carácter del Hijo de Dios, usted tiene que ser un hombre diferente, una mujer diferente, un hijo diferente, un jefe diferente, una vecina diferente. Pero si no hemos recibido el carácter del Maestro, vamos a seguir siendo los mismos. Nosotros no somos reflejo del mundo. Nosotros somos reflejo del Padre de la Gloria. Y eso es lo más importante. Aprendamos, aprendan y aprendamos. Y voy a aprender. Miren lo que estoy diciendo. Aprendan, aprendamos
Y voy a aprender a reconocer mis errores. Y cuando haga eso, seré una mejor persona. Qué bonito, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a culminar la escuela sabática para comenzar el culto divino. Y les digo que para el culto de hoy tenemos un tema muy importante. Sí, yo les aviso. Ya, me gustaría que terminemos con un cántico de escuela sabática. ¿Ya? Vamos a buscar qué número cantamos. El 133, cuando esté cansado y abatido. Cuando estés cansado y abatido. Vamos a tratar de cantar todos juntos, igual el uno adelante y otro atrás. ¿Ya? Tratemos de seguir. Juanita da la voz y la seguimos ahí. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Yahshua, dilo a Yahshua, angustiado por el gozo huido, dilo a Yahshua el Adón, dilo a Yahshua, dilo a Yahshua, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Yahshua el Adón. Si sientes grande amargura, dilo a Yahshua, dilo a Yahshua. Si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Yahshua el Adón. Dilo a Yahshua, dilo a Yahshua, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Yahshua el Adón. Si en el año de tristeza temes, dilo a Yahshua, dilo a Yahshua, Él sabe de tu mañana quieres, dilo a Yahshua el Adón, dilo a Yahshua, dilo a Yahshua, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Yahshua el Adón. Te perturba al contemplar la muerte, dilo a Yahshua, dilo a Yahshua, en el reino anhelas pronto verte, dilo a Yahshua el Adón. Dilo a Yahshua, dilo a Yahshua, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Yahshua el Adón. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias porque en esta mañana tu pueblo ha venido a honrar y exaltar tu santo nombre. Que todo lo que hagamos sea para alabar tu nombre y ser mejores personas. Quédate con nosotros en esta mañana, una bendición a cada uno de los que estamos aquí, como también para cada uno que nos están escuchando tu santa palabra. Padre, pon tu manito sanadora sobre cada uno de los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo. Padre, bendice al hermano Edgar donde se encuentre.
Padre, aunque Él no está viniendo, pero donde quiera que Él esté, tú lo cuides, lo protejas y lo libres de todo mal. También te pedimos que bendigas a Vanessa, como también a su padre, que está delicadito de salud. No sé si ya salió de la clínica, pero Padre, tú eres el médico de los médicos, que cura sin medicina y que estás presto y dispuesto a darnos la salud cuando nosotros creemos en tu santa palabra. Quédate con nosotros y levántanos con esa convicción, con esa seguridad que tú eres nuestro Adón Yahoshua. Gracias por las bendiciones recibidas. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Entonces, pues pedimos, o sea, gracias por estar con nosotros en esta escuela sabática, y a nuestros oyentes que por favor, nuevamente en 3 minutos volvemos nuevamente al aire. Gracias por vuestra comprensión. Shalom Shabbat para cada uno de ustedes. El Padre Yahweh los bendiga.